En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nos encontramos una vez más a través de este medio para seguir compartiendo con ustedes en esta escuela del Evangelio los pasos, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y estos grandes misterios que nos van envolviendo a nosotros y a la vez nos invita a vivirlo, a meditarlos, a escudriñarlos. Por eso aquí tengo a mi lado la corona de Adviento llena de significado. Ya hemos encendido la primera porque este es el segundo domingo de Adviento y hoy vamos a encender la segunda. Por eso vamos a hacer la oración que corresponde a este segundo domingo de Adviento y luego pues daré inicio a la reflexión que he preparado para compartir con ustedes. Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto. La humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas nuestro corazón encendida la esperanza. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Estimados amigos y hermanos, desde las 2 semanas últimas del tiempo ordinario, teníamos una invitación muy especial a vivir los valores de la fe. Y los valores de la fe se pueden simplificar de muchas maneras, principalmente en la fidelidad, en la confianza en Dios, en no abandonar nunca la oración en medio de las dificultades. Son valores de la fe. La fe a nosotros nos da confianza en Dios. La fe a nosotros nos hace permanecer en la fidelidad de Dios. Nos hace permanecer y confiar en las esperanzas. Y sin duda, la oración es una de las acciones, de las actitudes más propias de la fe, porque nos hace permanecer en ese diálogo continuo con el Señor. Cuando nosotros permanecemos en ese diálogo continuo con el Señor, nosotros podemos conocer un poco más a Dios, irlo conociendo más. Imagínense ustedes que me encuentro con alguno de los que ven estas reflexiones, que las escuchan. A mí me ha escuchado varias veces posiblemente y conoce parte de lo que pienso y de lo que sin duda vivo, porque lo que procuro compartir con ustedes es lo que creo y vivo de la enseñanza de la palabra del Señor. Pero para conocernos un poco más en mi vida ordinaria, en mi cotidianidad, necesitamos sentarnos a platicar, a dialogar, conocer cómo piensa la otra persona, por qué actúa de esa forma la otra persona. Es decir, nosotros necesitamos entrar en ese diálogo continuo con el Señor para conocerle al Señor, para saber un poquito más del Señor. Por eso la oración es una expresión profunda y honda de la fe. Por eso la invitación que nosotros teníamos era a vivir los valores de la fe. Y sin duda que los valores de la fe a nosotros nos llevan a vivir con esperanza. Cuando nosotros tenemos una fe auténtica, genuina, verdadera y real, nosotros vivimos cada acontecimiento de nuestra vida, lo vamos viviendo con esperanza. Por eso hemos empezado este tiempo de Adviento, tiempo de espera, tiempo de vigilancia, tiempo de preparación de la venida del Señor, que no debemos de hacerlo de cualquier manera. Debemos de hacerlo poniendo toda nuestra vida con confianza,
pero con aquella apertura total al misterio que nosotros estamos viviendo. Les compartía en la parroquia Jesús de la Caridad, en la Trinidad, en las dos parroquias donde estoy sirviendo actualmente, al igual que aquí en el seminario, les decía a ellos que la iglesia es madre y es maestra. Y es maestra y hay que entender la pedagogía de nuestra maestra, que es la iglesia. Porque la iglesia a nosotros nos invita a volver a vivir los misterios que celebramos año con año. Porque otra vez volvemos a vivir el Adviento y la iglesia nos invita a preparar el nacimiento del Hijo de Dios. Porque nosotros somos muy fáciles olvidadizos. Porque nosotros, si nos olvidamos de pequeños detalles de la vida, no podemos olvidar que este camino hacia el cielo es un camino de peregrinación. Y como camino de peregrinación, muchos de nosotros vamos por la vida, vamos caminando y vamos perdiéndonos muchos detalles del camino. Y detalles que son muy valiosos e importantes. Por eso la iglesia nos invita pedagógicamente a que volvamos sobre el misterio. Que volvamos sobre el misterio porque hay detalles que hemos perdido en el camino y necesitamos profundizarlos. Por eso, este tiempo, hermanos, no es repetir el misterio. Que no se repita precisamente en nosotros esa idea de vamos a repetir el misterio. No, vamos a seguir profundizando en el misterio. Por eso vamos a repetir el tema, pero el misterio sigue siendo una novedad para nosotros. Por eso, hermanos, hemos comenzado este nuevo año litúrgico, para que podamos volver nosotros al misterio, para que lo reflexionemos nuevamente, para que lo meditemos nuevamente y para que pongamos una vez más nuestra vida en este proceso genuino de conversión. Es la espera de la venida del Hijo de Dios. Por eso debemos de estar vigilantes, atentos. Por eso el Adviento sin duda es tiempo de esperanza activa. No es a veces esa esperanza de saber que utópicamente algo nunca nos va a llegar. Una esperanza activa es una esperanza confiada en que se te va a dar algo que esperas de Dios, porque Dios te lo va a dar, sin duda, pero va a tener un impacto profundo en cada uno de nosotros en la medida que nosotros nos preparemos para ese preciado regalo. Es un tiempo también de vigilancia, como les decía, de estar atentos, con los ojos abiertos. Es un tiempo de conversión. ¿Por qué? Porque les decía, muchos de nosotros hemos vivido muchas cosas, hemos vivido muchos misterios, hemos vivido el misterio de la encarnación del Señor, pero no le hemos contemplado en detalles hermosos y por eso volvemos al misterio, pedagógicamente hablando, para que profundicemos un poco más, para que conozcamos más sobre nuestro buen Padre Dios. Por eso nosotros estamos invitados a detenernos, a prestarle atención a los detalles, a detenernos, a reflexionar y contemplar este misterio que estamos por vivir. La palabra de Dios en este tiempo es una palabra de Dios que tiene un carácter profético. Por eso este carácter profético está acentuado en el profeta Isaías, el profeta mesiánico, donde Isaías, precisamente en el primer domingo de Adviento, junto con San Pablo y el Evangelio, se nos invitaba a velar confiados en una espera de la venida del Señor, a velar porque Él nos está instruyendo. Y cuando alguien a nosotros nos está instruyendo, nos está enseñando, si nosotros volvemos nuestra vista para otro lado o nos desconectamos del tema,
nos hemos perdido de un detalle importante. Y eso ustedes y yo lo sabemos porque todos nosotros hemos sido alumnos en algún momento. De repente el maestro, el profesor está inspirado dando la clase, pero un alumno vuelve a ver un pajarito que va pasando por ahí y se perdió de algo del camino. Por eso nosotros debemos devolver a nuestro maestro para que él nos instruya, y debemos de estar atentos y vigilantes para aprender todo lo que él nos quiere enseñar. Y algo muy importante y valioso en este tiempo de Adviento es que el Señor nos quiere enseñar a nosotros cómo ser humildes, porque Él es humilde. Urge despertar, abrir los ojos a lo esencial de la vida. Muchos de nosotros vivimos pendientes de cosas efímeras, pasajeras, superficiales. Hoy nosotros vivimos en un mundo muy superficial. Y este tiempo de Adviento a nosotros nos invita a retomar lo esencial de nuestra vida. No es lo mismo que un padre de familia le compre un par de zapatos a su hijo, a que le enseñe el valor del esfuerzo, del amor, de la solidaridad, que le enseñe el valor del respeto, de la responsabilidad, de la honestidad. No es lo mismo. Jamás va a ser lo mismo. Hay cosas esenciales en nuestra vida que nos los estamos perdiendo y hay cosas superficiales. Podemos comprarle un vehículo a uno de nuestros hijos y nos lo va a agradecer en el momento. Pero algo que no va a dejar de agradecer nunca a su hijo es que su madre, su padre esté presente en todos los acontecimientos importantes de su vida. Por eso, hermanos, hay que abrir nuestros ojos en este tiempo de Adviento a lo esencial, a lo sustancial de nuestra vida. El espíritu del Adviento nos invita a nosotros a vivir atentos a la venida del Señor, con fe, con alegría y con una esperanza renovada. Hermanos, el día lunes de esta primera semana de Adviento, el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 37 al 44, nos habla de cosas muy importantes y se nos advierte a nosotros de la indiferencia que podemos tener ante los misterios que estamos viviendo y que estamos celebrando precisamente. Nos dice el texto evangélico: cuando venga el Hijo del Hombre, tengan mucho cuidado, porque dice, va a acontecer como en el tiempo de Noé. Todos se casaban, comían, bebían y disfrutaban como que si nada estaba por pasar. Esto a nosotros nos habla de la actitud que muchos de nosotros podemos tomar ante este misterio. Podemos ser indiferentes al misterio. Se nos está desvelando un misterio. El Señor se está revelando en su propia persona. Y eso nosotros no podemos pasarlo desapercibido. Por eso la invitación es: estad en vela, preparados. La invitación siempre, hermanos, va a ser estar siempre con la apertura de nuestra mente y de nuestro corazón, porque conocer a Dios es un acto de inteligencia y nosotros somos seres inteligentes. Debemos de vivir este misterio en plena contemplación y reflexión. Y estos son dos matices que lo tenemos precisamente nosotros, que fuimos creados por Dios, que es la inteligencia, la ciencia en sí, y a nosotros nos ha dotado de la capacidad de poder conocerle, porque somos seres inteligentes. Y aquel que es inteligente y sabe que el Hijo de Dios está pronto en venir, está obviamente preparado para la venida de Él. Prepararnos para la venida del Señor es un acto de inteligencia. Repito, prepararnos para la venida del Señor es un acto de inteligencia, porque si yo sé que viene,
no voy a estar de cualquier manera. Voy a estar atento, vigilante, voy a estar preparado. Así como cuando una mamá espera, de hecho, espera el nacimiento de su hijo y se le ha llegado la hora. ¿Qué hace el papá? Se va a comprar los pañales, se va a comprar ropita, ya tienen su camita, su cuna. Nosotros estamos invitados a preparar la venida del Señor entrando en un proceso de conversión genuina y verdadera. Hermanos, el día martes reflexionamos el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11. Jesús entra a Cafarnaúm y de repente aparece un centurión e intercede por uno de sus criados. Jesús se dispone a ir a la casa de este centurión, el Evangelio del día lunes, se dispone a ir a su casa. Y es sorprendente la actitud y la confianza con la cual este centurión se dirige a Jesús. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es una expresión de confianza profunda en Dios. Y nosotros estamos invitados precisamente a confiar en la palabra de Dios. Por eso Jesús, admirado, le dice que no ha encontrado en Israel tanta fe como la que ha encontrado en este hombre. Por eso el día lunes en este Evangelio nosotros encontramos dos actitudes que nosotros podemos y estamos invitados a poner en práctica. Confiar en la palabra de Jesús. Confiar en la palabra del Señor. Debemos de aprender a confiar en la palabra del Señor. Y segundo, a vivir esa confianza con esperanza. Imagínense lo que podemos lograr nosotros cuando de verdad confiamos en Dios. Imagínense lo que podemos lograr. La admiración de Dios. Ojalá, hermanos, que Dios pueda admirar nuestra confianza, nuestra fe. Ojalá que pueda admirar nuestro esfuerzo de entrar en este proceso de conversión. El día martes reflexionamos el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 21 al 24. Dios está de nuestro lado, sin duda. Y el Señor, para que nosotros no pongamos todo únicamente en nuestra capacidad racional, dice: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. El conocimiento de Dios no es para los intelectuales, para aquellos que racionalizan absolutamente todo, porque nosotros somos precisamente personas limitadas y nuestro conocimiento es limitado. Por eso a Dios solo puede conocerlo aquel al cual Él mismo se le revela. Nosotros no podemos escudriñar y profundizar en la persona de Dios por propia capacidad racional. Conocemos de Dios, conocemos a Dios porque Él ha tomado la decisión de quitar su propio velo. Por eso nosotros vivimos y experimentamos la automanifestación de Dios, la autorrevelación de Dios. Es decir, Dios a nosotros se nos manifiesta a sí mismo, se nos revela a sí mismo. Y por eso le conocemos, porque Él nos ha dotado de la capacidad de poderle conocer. Pero todo aquel que le conoce porque es pequeño y sencillo. Aquel soberbio, altanero, que cree saberlo todo, jamás va a profundizar en el misterio de Dios, porque quiere racionalizarlo todo
y quiere reducirlo todo a su estrechez mental. Y es imposible reducir el misterio de Dios a la estrechez mental, a la finitud de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento. Hermanos, el día miércoles reflexionamos el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 29 al 37. Reflexionamos este Evangelio donde Jesús multiplica unos panes. Seré muy breve con respecto a esta reflexión. Jesús pasa enseñando, curando y sanando a muchos enfermos. Y está la admiración de la gente que llevaban, y dicen, y todos los enfermos que le llevaban, él los sanaba. Y la gente quedaba sorprendida porque los ciegos veían, los cojos andaban, los sordos oían, y los leprosos quedaban purificados de la lepra. Es decir, hay una manifestación de Dios en estas acciones de Jesús que son incomprensibles precisamente para el razonamiento humano. Pero quiero invitarlos a que nos quedemos con este detalle. Hay mucha gente alrededor de Jesús. Jesús ha pasado enseñándoles. Jesús no se conforma con enseñarle a la gente. Ya les eduqué, ya lo formé, ahora que se vayan. No. Jesús tiene un valor muy importante en este Evangelio especial, porque Jesús no solamente se interesa en que nosotros sepamos y conozcamos del reino, le interesa que nosotros nos alimentemos para el camino. Y el detalle hermoso de este Evangelio está en cómo cuando nosotros ponemos lo poco nuestro en las manos de Jesús, con la bendición de Jesús, todo se multiplica y todo alcanza para todos. Cómo lo poco que nosotros podemos ofrecerle a Jesús, Él lo multiplica, y eso poco es capaz de alcanzar para todos cuando nosotros vivimos en el despojo, cuando nosotros vivimos en la solidaridad, cuando nosotros nos sabemos confiar en las manos de Jesús, todo alcanza para todos. Lo poco que nosotros tenemos alcanza para todos. Por eso el Señor a nosotros nos invita a no quedarnos con sus bendiciones, porque la bendición de Dios es capaz de multiplicarlo todo. ¿Para qué los alimenta el Señor? Los alimenta para el camino, para que no se desmayen en el camino. Por eso el Señor, hermanos, sabe que nuestra travesía es larga, tiene muchos esfuerzos, tiene muchos altos y bajos, y Él se preocupa para que nosotros lleguemos sanos y salvos a nuestra casa. Por eso Él también no solamente nos enseña, nos forma, nos educa, sino que nos alimenta para el camino, para que soportemos las odiseas del camino, las dificultades del camino. Él a nosotros nos alimenta. El día jueves, hermanos, reflexionamos el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, y el capítulo 24, versículo 27. Jesús a nosotros nos advierte de algo, hermanos, nos advierte de algo que debemos de tener siempre en cuenta. Dice Él, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay un fraile, que a la vez es filósofo, se llama Guillermo de Ockham, y él a nosotros nos propone una verdad que si nosotros podemos llevarla a la práctica, sin duda que ilumina esta reflexión y este Evangelio. ¿Cómo podemos cumplir nosotros la voluntad de Dios? Obedeciéndole. Si nosotros obedecemos la voluntad de Dios, entonces nosotros podremos unir
nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es decir, que nosotros podemos precisamente cumplir la voluntad de Dios si simplemente le obedecemos. Porque Dios es un Padre, Dios es nuestro Padre. Y Dios como Padre a nosotros nos educa, nos corrige, nos enseña, nos guía, nos forma. Y si nosotros le obedecemos, todo es para nuestro bien, para que nosotros seamos buenos seres humanos, para que nosotros seamos buenas personas, para que nosotros seamos buenos sacerdotes, buenos padres de familia, buenas madres, buenos hijos, buenos estudiantes, para que nosotros seamos buenos. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Por eso se nos presenta también una segunda parte en este Evangelio. El que escucha y practica la palabra de Dios es prudente y edifica su casa sobre roca. Pero aquel que escucha la palabra de Dios y no la practica es un imprudente que construye su casa sobre arena. Obviamente, hermanos, obviamente que cuando nosotros construimos nuestra casa sobre roca, obviamente es una casa que da confianza, porque está construida con bases sólidas, con buenos cimientos. Y a eso nos invita precisamente este tiempo de Adviento, que nosotros podamos construir nuestra casa con buenos cimientos, que podamos construir nuestra casa sobre roca, sobre firmeza, con confianza y con convicción. No podemos construir nuestra vida de fe con mero sentimentalismo, porque aquel que construye su fe, su vida cristiana, su familia con mero sentimentalismo, sin duda que va camino a la destrucción. Por eso vienen los vientos fuertes, vienen las dificultades y la casa permanece, porque está construida sobre roca, porque ha escuchado y ha practicado la palabra del Señor. No basta simplemente escuchar la palabra de Dios, hay que llevarla a la práctica, y ese es nuestro reto. Hermanos, el día viernes reflexionamos este Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. Van dos ciegos siguiendo a Jesús. Es interesante, y reflexionaba este Evangelio, y lo reflexionaba de la siguiente manera. Es interesante de cómo Jesús actúa aquí de forma diferente. Jesús no se detiene a atender a estos ciegos, pero estos ciegos van por el camino gritándole. Van gritándole: Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Y los dos ciegos lo van siguiendo. Jesús no se detiene en el camino a atender a estos ciegos, pero estos ciegos le siguen y lo siguen gritándole, hasta que Jesús llega a la casa. Fíjense ustedes lo que me gusta de este Evangelio. Muchos de nosotros queremos que los demás, nuestros hermanos, nos tengan compasión, nos anden sobando el hombro, nos estén dando siempre palabras bonitas, amables, que nos hablen con ternura, que usen muchos eufemismos en nuestra vida. Como que si todo se nos tiene que dar porque damos lástima. Nosotros no estamos invitados a dar lástima. Nosotros estamos invitados, sí, a seguir al Señor, a insistirle al Señor sobre una necesidad esencial, sustancial de nuestra vida. Ver es esencial, es sustancial. Ver. Jesús no se detiene en el camino. Pero estos hombres lo siguieron hasta llegar a la casa. Se esforzaron, lo buscaron, insistieron, y Jesús les hace una pregunta: ¿creen que puedo hacerlo?
Y ellos le dicen, sí, sí Señor, creemos. Me encanta esto, y le dice Jesús, que suceda según su fe. Y a ellos se les abrieron los ojos y empezaron a ver. Muchos de nosotros vamos detrás de Jesús, como estos ciegos, vamos detrás de Jesús. Y le vamos gritando al Señor y vamos pidiendo la lástima de nuestros hermanos y de Dios. Y nosotros no estamos invitados a pedir la lástima de Dios. Estamos invitados a pedirle al Señor algo importante, necesario, esencial y sustancial en nuestra vida. Esto lo he repetido durante toda la reflexión. Estos ciegos buscaron a Jesús, le insistieron a Jesús, y todo sucedió conforme a su fe. Muchos de nosotros vamos detrás de Jesús, vamos siguiéndole, gritándole, pero vamos sin fe, con poca fe. Y por eso aquello que nosotros le pedimos nunca se nos concede, porque le pedimos al Señor dudando de que Él nos lo pueda conceder. Hermanos, el día sábado reflexionamos este Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 35 y el capítulo 10, versículo 1. Jesús recorría las ciudades enseñando, proclamando y curando. Y Él veía a estas comunidades como ovejas sin pastor. Por eso Él, dentro de esta ternura que brota de la humanidad renovada en la persona de Jesús, Él envía a sus discípulos y los envía a vivir la caridad y el servicio con gratuidad. Hoy nosotros vivimos en una sociedad que sin duda vive como ovejas sin pastor. Es increíble la cantidad de sectas que existen y las cantidades de sectas que se fundan a cada rato y en cada momento. Es increíble ver a tantos hermanos católicos que han abandonado su fe de muchos siglos, de muchos años, de gente que ha vivido los sacramentos en la iglesia, pero nunca profundizaron en ellos, ni siquiera conocieron la fe católica y se han ido y han abandonado su fe. ¿Por qué? Porque han andado como ovejas sin pastor. Y entonces, al primero que les endulzó el oído, al primero que les sembró la duda de lo que predica y enseña la Iglesia Católica, vinieron y los engañaron porque les dijeron que ellos son la iglesia fundada por Cristo, cuando esa es una total mentira, y abandonan la fe y caminan como ovejas sin pastor, porque donde no les gusta se van de ahí y empiezan a peregrinar en diferentes lugares y al final terminan muriendo sin fe. Terminan muriendo sin fe. Y nosotros estamos invitados, hermanos, a vivir la caridad, a vivir en el servicio y a vivir todo lo que Dios nos ha dado con gratuidad. Ser agradecidos con los papás, con nuestros abuelos que nos han enseñado una fe que nosotros les hemos traicionado porque la hemos abandonado. Hermanos, estamos en el segundo domingo de Adviento. Este Adviento nos trae rostros, personajes con los que nosotros podemos identificarnos en nuestra vida de fe. Aquí, a mi espalda, tengo la imagen de la Santísima Virgen María, la mujer que concibe en su vientre y da a luz al Hijo de Dios, al Redentor. Tenemos también a Zacarías, Isabel, a José, y hoy se nos invita a reflexionar sobre la persona de Juan el Bautista.
Este tiempo de Adviento es tiempo de esperar con esperanza. Es decir, suena redundante, pero es muy válido. Esperar con esperanza. Que nosotros podamos plantearnos objetivos reales. Que nosotros podamos vivir este tiempo con un verdadero propósito de cambio. Para que podamos de verdad alcanzar una conversión real en nuestra vida. Un verdadero cambio real en nuestra vida. Por eso este tiempo de Adviento es tiempo para que nosotros podamos volver a nuestra vida, a nuestra experiencia de Dios, a nuestra fe, y que podamos renovarla. ¿De qué forma? Reconociendo las promesas de Dios. Y como el profeta Isaías el día de hoy nos habla de este renuevo. Hay algo nuevo, están haciendo algo nuevo. Nosotros estamos invitados a renovarnos, a que salgan nuevos rebrotes de nuestra vida. Nuevos rebrotes, aquí se nos hablan de dos valores importantes como es la justicia y la paz. Y por eso es necesario que nosotros podamos construirnos desde raíz y vivir todos los dones del Espíritu Santo. Es curioso porque Isaías nos invita a ver de cómo este tronco que aparentemente está vencido, está muerto, es capaz de darnos vida y de ofrecernos un futuro mejor. Allí donde nosotros únicamente contemplamos vencimiento, Dios a nosotros nos invita a permanecer con esperanza y a instaurar en esta sociedad justicia y paz como verdaderos hermanos. No como la justicia y la paz que venden las sociedades o que vende la sociedad. No como esa justicia y esa paz. La justicia y la paz son como dos hermanas en este texto del profeta Isaías. La justicia y la paz se nos presentan como dos hermanas. Es falso y es una total mentira cuando se nos quiere vender el discurso de que hay paz, pero es una paz impuesta a costa de la injusticia. Eso es falso, porque la justicia y la paz son dos hermanas en este texto. Hay paz donde hay justicia y no puede haber paz donde no hay justicia. Donde hay justicia hay paz y donde hay paz hay justicia. Y es falso que puede haber en una sociedad paz cuando lo que experimenta la sociedad es injusticia. San Pablo a los romanos nos invita a reflexionar sobre la paciencia de Dios y cómo Dios a lo largo de nuestro camino es un Padre de consuelo. Al final nosotros seguimos vivos y seguimos experimentando la paciencia de Dios, porque Dios, a pesar de nuestro pecado, no viene y nos arranca la cabeza. No, nos da la oportunidad de que nosotros podamos ser mejores. Por eso, en este tiempo de Adviento, nosotros estamos invitados a meter nuestra vida en muchos tamices. Y en el primer tamiz que nos invita este tiempo de Adviento es a preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien. Si yo estoy siendo un buen sacerdote, un buen diácono, si yo estoy siendo un buen pastor, si cada uno de ustedes está siendo un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen seminarista. Hay que meter nuestra vida en este tamiz. Y si en algo nosotros
estamos quedando a deber, estamos quedando a medias, estamos siendo mediocres. No es tiempo para que nosotros nos lamentemos, es tiempo para que nosotros nos planteemos la oportunidad de poder ser mejores, de poder cambiar, de poder crecer y madurar eso que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar y en lo que necesitamos crecer. Hermanos, reflexionamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 12. Se nos presenta al personaje, un personaje especial, Juan Bautista. Y Juan Bautista a nosotros nos invita precisamente al desierto. Y el llamado especial de Juan Bautista es a la conversión. Convertidos porque se acerca el reino de los cielos. No podemos experimentar en ningún momento y de ningún modo la presencia del reino de Dios si no estamos convertidos. No podemos autoengañarnos, no podemos engañarnos. Si nosotros no estamos convertidos, jamás podremos experimentar la llegada del reino de Dios. Podremos preparar el nacimiento, una expresión externa que nosotros hemos venido haciendo tradición, es una expresión externa. Jesús va a nacer allí en el pesebre, pero no va a nacer en mi vida ni en mi corazón. Ni siquiera me provoca cambio en mi vida. Por eso, hermanos, Juan Bautista nos invita a nosotros a la conversión, porque solo con una verdadera conversión nosotros podremos experimentar el reino de los cielos. Es increíble cómo muchísimas personas, obispos, sacerdotes, diáconos, ministros extraordinarios, gente que tiene ministerio, es sorprendente cómo se ha acostumbrado tanto a no hacer las cosas bien, que ya ni siquiera se cuestiona sobre lo que dice, sobre lo que piensa y sobre lo que hace. Ni siquiera se lo cuestiona. Ni siquiera dice, voy a mejorar en esto, creo que la estoy encabando, creo que estoy fallando en esto, creo que me estoy quedando corto en esto, creo que estoy siendo mediocre en esto y necesito mejorar. Muchos de nosotros, cristianos, católicos, creyentes, que nos autoproclamamos cristianos, vivimos un cristianismo mediocre. Y el problema es que ni siquiera nos cuestionamos sobre esto. Y si esta vez tenemos la oportunidad de cuestionarnos, entonces, hermanos, este tiempo de Adviento es un tiempo privilegiado para que nosotros podamos entrar en este proceso de conversión, de profundización en el misterio del Hijo de Dios, para que de verdad Él pueda renovar nuestra vida. La persona de Jesús es precisamente esta llegada del reino de los cielos. La gran novedad de los evangelios no son sus milagros, porque muchos de nosotros nos quedamos con los milagros de Jesús. La novedad de los evangelios no está precisamente en las obras milagrosas que hace Jesús. La novedad de los evangelios, el reino de los cielos, es precisamente la persona de Jesús, porque la persona de Jesús es Dios hecho carne, es Dios hecho hombre, es Dios hecho uno de nosotros. Ese es la novedad del evangelio. La buena noticia es la persona de Jesús, no sus milagros. Por eso, hermanos, que este misterio a nosotros nos envuelva, nos cobije y que nos haga ser mejores cristianos. Juan Bautista se va a bautizar y los que se bautizaban confesaban sus pecados y se bautizaban. Yo escucho a los protestantes dándose golpe de pecho.
y hablando de que el bautismo de niños no es válido y etcétera, etcétera, porque Jesús se bautizó ya grande. Yo en ningún momento he escuchado a un protestante yéndose a bautizar y confesar públicamente los pecados, porque si quieren seguir el ejemplo de Jesús, así fue el bautismo de Jesús. Confesaban públicamente sus pecados y Juan Bautista los bautizaba. Hasta hoy yo no conozco una secta que haga eso. Por eso ellos únicamente se quedan con lo que les conviene. Y ojo con este dato, se quedan con el bautismo de Juan, pero Juan advierte que su bautismo no es el bautismo que hay que vivir y practicar. Dice Juan, viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Estimados hermanos, nosotros hoy en Nicaragua celebramos la Purísima, la Pura, la Inmaculada. Mañana, 8 de diciembre, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Puedo decirles, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, que en ningún ser humano se ha fundido tanto la Santísima Trinidad, Dios, como en la persona de la Santísima Virgen María. Dios elige a María para que ella sea la madre de su Hijo. María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, y quien lleva a María en su seno es precisamente a nuestro Redentor, a Jesús, al Señor Salva, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Por eso, esta mujer, María, debía ser inmaculada, sin mancha, sin pecado, no por mérito propio, sino por privilegio singular, por ser ella la madre del Hijo de Dios. Y nosotros, los cristianos católicos, no le damos ningún mérito a María. Simplemente le reconocemos la grandeza que Dios dio precisamente en ella. Y si Dios a ella la eligió para ser la madre de Jesús, ¿quién soy yo y quién es usted para cuestionar el proyecto de Dios? Nosotros no elegimos a María para que fuese la madre del Salvador. Fue Dios mismo quien la eligió y la conservó sin mancha para que su pureza se fundiera con el puro que iba a encarnar en su seno. Debía ser sin mancha, debía ser inmaculada, debía ser sin pecado, porque si ella hubiese sido una mujer pecadora, al encarnar en el vientre a Jesús, Jesús hubiese nacido manchado. Y eso no lo entienden los protestantes. Por eso, hermanos, nosotros hoy, como pueblo nicaragüense, singularmente celebramos a la Inmaculada Concepción de María y le llamamos Purísima, porque Purísima tenía que ser la que llevara en su vientre al Salvador del mundo. Por eso, como buen nicaragüense, compartir con ustedes este grito que nació en estas tierras, que nació de un nicaragüense y que supo en pocas palabras manifestarle un misterio insondable a la persona de María. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Hermanos, yo cierro con ustedes esta reflexión y aquí tengo a los muchachos seminaristas que me van a ayudar a concluir esta reflexión con un canto mariano para que así pues nos vayamos a descansar
contemplando el misterio de la Santísima Virgen María, nuestra Madre.